¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Quiero agradecer primero a la doctora Marina Garone y al doctor Felipe Bárcenas para invitarme a presentar y discutir mi ponencia en la mesa La frontera de lo tolerable, censura y conflicto en el siglo XX. Mi trabajo es un acercamiento inicial a la Gaceta UNAM que se desprende de un proyecto de investigación titulado Modernización y Conflicto, una historia política del rectorado Jorge Carpizo en la UNAM 1985-1988, en el que busco presentar algunos argumentos generales de por qué considerarlo una transición necesaria para este cambio que se da a finales del siglo XX en la institución. Quiero precisar que mi ejercicio no intenta ser un trabajo apologético ni una historia institucional tradicional, sino que me interesa ver cómo lo más cotidiano influye en el cambio en la dinámica política de la comunidad universitaria, especialmente durante este periodo. Para este proyecto he revisado distintos acervos, entonces me acerqué a la Gaceta UNAM para hacer el seguimiento de la vida más institucional, y encontré cosas muy interesantes. Por ello, en esta ponencia estoy interesada en mostrar de forma general las condiciones en que surgió una sección llamada Foro Universitario y señalar cuáles fueron los principales temas que se tocaron en ese espacio. El argumento que pongo a discusión y a su consideración es que la entrada de Foro Universitario a la Gaceta la constituyó en una arena de conflicto en la que se visibilizaron posiciones, actores y problemas de la vida cotidiana universitaria que en años posteriores serían el eje de conflicto visibles, como el del movimiento estudiantil del CEU o Consejo Estudiantil Universitario entre el 86 y el 87 y la huelga del SUNAM en el 88. Muy bien. La Gaceta Universitaria nació en la década de los 50, específicamente en la coyuntura del cambio o en la mudanza del barrio universitario a las modernas instalaciones de la ciudad universitaria. Esto no significó solo un cambio en el espacio físico, sino que también modificó algunas dinámicas de reconocimiento entre los miembros de la comunidad, y esto fue visibilizado, identificado por Enrique González Casanova, que sugirió fundar la Gaceta UNAM para que hubiera un medio de comunicación periódica en el que se informara a los distintos núcleos universitarios sobre lo que sucedía en las diversas dimensiones de la vida universitaria, para contribuir simultáneamente a una mayor comprensión de esos problemas, ¿no? Lo interesante es que desde el inicio, desde su fundación, se buscaba que todos los miembros de la comunidad, estudiantes, académicos, investigadores, administradores de la vida universitaria, se acercaran para colaborar y para poner a debate lo que estaba sucediendo en la institución. Es muy interesante porque en el paso de a los años 60, 70, va a tomar un cariz muy oficialista, en el que solamente se van a estar presentando, digamos, como un diario de las cuestiones universitarias. Sí hay algunos reportajes, sí hay algunas notas sobre avances científicos, etcétera, pero en lo general es una comunicación direccionada desde las autoridades hacia la comunidad universitaria. Esto no cambia radicalmente, pero sí se modifica en alguna dimensión con la llegada de Jorge Carpizo MacGregor a la rectoría en enero de 1985, quien desde el inicio de su rectorado, desde los primeros días, desde el discurso de toma de posesión el 3 de enero de 1985, explícitamente dijo que se iba a fomentar la autocrítica como una estrategia para consolidar su proyecto de modernización y para cambiar a la universidad. Entonces, para él era importante, o por lo menos discursivamente, construir un espacio en el que se escucharan todas las voces, aún así decía las que no nos gusten, ¿no? Incluyendo aquellas que estén formulando críticas constructivas, porque decía las partes de la comunidad universitaria estamos interesados en mejorar a la institución.
En este sentido, se forma, aparece para el 7 de enero, unos días después, el llamado a la comunidad a enviar sus textos de máximo 2 cuartillas para la sección de foro universitario. En ella se podía dar cabida a críticas, a posicionamientos de problemáticas o a cuestiones que consideraban que tenían que ser de discusión pública. En ese sentido, iba a aparecer en un apartado de la Gaceta Universitaria la voz de la comunidad, de la distinta y heterogénea comunidad universitaria. Es muy importante decir que todo esto fue un proyecto del rector que se ve que aparece rápidamente porque, y sin todo un proceso editorial previo, porque no hay ni siquiera un logotipo de la sección foro universitario. Esto se va apareciendo a lo largo del mes de enero de 1985. ¿Cuáles fueron los primeros temas que aparecen y que están en disputa en las páginas del foro universitario? Principalmente hay denuncias, aparecen denuncias de la comunidad universitaria sobre cuestiones que tienen que ver con contaminación, con basura, pero también frente a algunas autoridades universitarias que no hacen bien su trabajo, especialmente autoridades, entre trabajadores no, entre profesores no, pero sí algunas denuncias sobre el proceder de autoridades universitarias, más que nada aquellas que son designadas por los directores o por el rector. En segundo lugar, va a aparecer un problema, el problema de las cuotas. El rector Carpizo, al inicio de su rectorado, va a pasar, como la mayor parte de las universidades mexicanas, por un periodo de crisis económica y de restricción del presupuesto. Entonces, él va a hacer un llamado a la comunidad en general para que aporten ingresos a la universidad, y también va a llamar a los estudiantes a que hagan cuotas voluntarias, hagan aportaciones a partir de las cuotas voluntarias. Esto generó en el foro universitario al menos dos posicionamientos que tenían que ver con el sí o el no a las cuotas. Decían, por un lado, que era necesario y que siempre había sido gratis la universidad y que era momento de regresar lo que se les había dado, pero por otro se hablaba de que estas cuotas voluntarias eran un primer gancho para poder reglamentar cuotas obligatorias que iban a generar exclusión en la comunidad universitaria. Desde 1985 esta discusión ya estaba en las páginas de foro universitario. Por otro lado, aparece el tema de la democratización y la toma de decisiones. Creo que este es el más relevante porque en cuestiones muy simples o muy cotidianas aparece esta necesidad, digamos, casi siempre al final de los textos, de participar toda la comunidad en cómo se toman las decisiones. En ese sentido aparece muchísimo la palabra democratización de la universidad, y se apuntan a diferentes problemas que también aparecen en las denuncias, y que va a ser cómo le hacemos para cambiar, cómo le hacemos para instrumentar algunos reglamentos, etcétera, en el que podamos participar trabajadores, estudiantes y académicos en cómo se toman todos los tipos de decisiones. Además, había también varios posicionamientos sobre la idea de universidad. ¿Cómo tiene que ser la universidad? La universidad para el trabajo, la universidad como la conciencia crítica, la universidad que refleje y represente los principios de justicia social, etcétera. Yo hago una pregunta como parte de los argumentos que estoy construyendo sobre si foro universitario es un espacio cedido o un espacio ganado. Y luego, a partir de los mismos posicionamientos que aparecen en este espacio del impreso universitario, y tiene que ver con que es una propuesta del rector, y en varias cartas
va a aparecer la precaución, la cautela frente a que es un espacio cedido por la rectoría y no algo que exigió la comunidad universitaria. Aún así, la mayoría de ellos dicen, a pesar de que sea un espacio cedido, tenemos que tomarlo y construirlo entre todos. Y creo que eso es algo relevante de esta sección en la Gaceta Universitaria. Uno de los elementos que se ponen también a discusión y que puedo encontrar en este juego de espejos, digamos, entre lo que se está planteando en foro universitario y las propuestas que aparecen del rector más adelante, es que muchas de las cartas que aparecían ahí tenían propuestas y se representaban a la par con algunas de las propuestas del rector, como por ejemplo, se pedía que hubiera una instancia que pudiera arreglar los problemas entre los universitarios y que no tuviéramos que salir a pedir justicia fuera de la institución. Entonces, en unos días más adelante, aparece el proyecto de Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, también aparecen reformas en el Estatuto General de la Universidad, etcétera, como lo pueden ver en estos titulares. Entonces, bueno, como consideraciones finales para cerrar, me gustaría nada más apuntar algunas cuestiones. Yo sí considero y sostengo que la Gaceta UNAM, a partir de la construcción de foro universitario, en estos 4 años se constituye como una arena de conflicto porque en ella se visibilizan debates y problemáticas cotidianas que son justamente los que generan estos conflictos previos a la visibilización de las grandes contiendas políticas transgresivas. Entonces, también que tiene una condición particular que es regulada por las autoridades, como lo habíamos visto hace unos minutos, hay unas letras pequeñas que es todos los textos deben cumplir con las normas mínimas de ética de los universitarios. También creo que esta sección, a pesar de haber sido construida y regulada por las autoridades, se presenta como la creación de una oportunidad política, primero para el rector, para legitimar sus decisiones, y segundo, para aquellos que lo aprovechan como un espacio en el que visibilizan y ponen en la mesa de diálogo sus problemáticas. Por otro lado, creo que la mayor parte, cuando volvemos a ver la Gaceta u otros medios universitarios regularmente, lo hacemos, o la revista simplemente de la universidad, lo hacemos a partir de los movimientos estudiantiles o los movimientos sindicales, los momentos transgresivos, digamos, ¿no? Y ahí sí, es un foro de posiciones y hay muchas más publicaciones, pero también en lo más cotidiano de la vida universitaria. Entonces, considero que la Gaceta UNAM entonces se erige en estos 4 años como una arena de conflicto, como un espacio para las oportunidades políticas para distintos actores universitarios y por supuesto también como creo que que abre muchas posibilidades. Lo interesante es que abre muchas posibilidades para los distintos actores. Lo interesante es que en 1989, cuando se va el rector Carpizo y llega el rector Sarucán, lo que vamos a encontrar es que Foro Universitario desaparece. Nunca hay una explicación explícita sobre esto, pero sí hay, muchos años después, una expresión del rector Sarucán que dice que los órganos universitarios de información universitarias no tienen que ser foros públicos. Entonces creo que ahí queda muy claro que sí hubo un impacto en la vida y en la dinámica de la vida política universitaria a partir de algo tan simple o tan pequeño como una sección en la Gaceta Universitaria. Les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus comentarios y sus preguntas.